Cuando los adolescentes aceptan un trabajo de verano en una instalación de almacenamiento de grano, no tienen idea del peligro nauseabundo que van a encontrar, llevándolos cara a cara con decisiones de vida o muerte. Fatal breakdown de los asfixiados por grano. Accidente en el silo de Consolidated Grain. Wyatt Whitebread, de 14 años, estaba emocionado por iniciar un trabajo de verano tras su primer año de preparatoria. Matt Schaffner, gerente de una bodega de grano, buscaba empleados y su hija MJ le preguntó a Wyatt si quería trabajar. Ella ya había reclutado a un amigo de él, Chris Lawson, así que los tres adolescentes trabajarían juntos este verano. El 19 de julio de 2010, comenzó a trabajar con grano para la empresa Consolidated Grain and Barge en la instalación de Hasbach en Mount Carroll, Illinois. Su trabajo era meterse en los silos de grano y nivelar el maíz desde los bordes. Usaba un pico y una pala para romper los grumos de maíz mohoso. Este grano era el último de cosechas pasadas y la lluvia lo mantuvo húmedo y pegajoso. La gente no consumiría este maíz. Se destinaría a combustible y fermentación industrial. Cada silo tenía 3 compuertas inferiores para que el grano fluyera a la banda transportadora. Una barrena de barrido giraba en espiral en la base del silo para mover el maíz a los orificios. Como este maíz era viejo y estaba apelmazado, tendía a pegarse a los lados del silo y a detener el flujo del grano. Wyatt buscaba derribar el maíz al embudo central para que saliera a la banda transportadora. Le advirtieron alejarse del embudo central porque era como arenas movedizas. Tuvo cuidado de mantenerse en los bordes y hacer que el maíz se moviera en el centro. Hasta ahora, no estaba muy impresionado con el trabajo. La temperatura en los silos de metal era al menos 20 grados mayor que afuera. En el calor del verano, siempre hacía más de 100 grados en los silos. El polvo de maíz estaba por todas partes y formaba una pasta espesa en su cuerpo y cara. Wyatt no sabía cuánto tiempo aguantaría, pero se alegraba de tener dinero por ahora. Después de unos días, se le unió otro chico nuevo, Will Piper. Era vecino del jefe, así que lo trajeron para mover este maíz viejo antes de que llegara el nuevo suministro. Will se graduó de preparatoria, pero aún no decidía qué hacer con su vida. Will, recién cumplidos 20 años, agradecía tener trabajo para ayudar con las cuentas. Cuando Matt le ofreció el trabajo, inmediatamente pensó en su mejor amigo de 19 años, Alex Pacus, a quien llamaba Paco. Matt necesitaba un pequeño equipo de trabajadores para los contenedores, y un grupo de 4 sería perfecto. Los contenedores eran enormes, de tamaño industrial, casi 120 pies de diámetro y 50 de altura. Wyatt enseñó a Will a caminar por el borde del maíz y usar el hacha y la pala para romper terrones. Le dio la instrucción clave, que era mantenerse siempre alejado del embudo central. Miles de kilos de maíz podrían tragarte fácilmente, y la cantidad de presión que ejercía sería suficiente para paralizar tus extremidades y apretar tu pecho tan fuerte que tus pulmones no podrían expandirse para respirar. El martes 27 de julio, en el primer día de Paco, Will le mostró todo lo que Wyatt le había enseñado una semana antes. Este sería el último día que estos amigos estarían juntos. Ignorando el desastre que estaba por venir, sudaron durante un día difícil en el trabajo y luego disfrutaron saltando del puente del río al agua fría después del trabajo. El miércoles 28 de julio, los 4 chicos estaban cubiertos de pasta de maíz, polvo y sudor. Habían estado trabajando en el silo número 9 con MJ abajo, manejando los controles para encender la banda transportadora de tornillos sin fin y moviendo los camiones para la carga. La temperatura había alcanzado cerca de 100 grados dentro del silo y querían terminar con ese maíz para poder salir de ahí. El sumidero central de 1 metro estaba abierto y el maíz se movía lentamente. Matt abrió un segundo agujero, el sumidero intermedio, porque probablemente el gran montón de maíz bloqueaba todo, así que así comenzó a moverse. Avisó a los niños que el próximo embudo se abriría y que estuvieran atentos al maíz que se movería rápido. Chris y Wyatt trabajaban de un lado del silo y Will y Paco del otro. Avanzaron rompiendo terrones y moviendo el grano a los embudos centrales. Wyatt se sentía mareado por el calor y de repente estaba acostado de espaldas, deslizándose hacia el embudo intermedio. Will y Paco apenas podían creer lo que estaban viendo. Wyatt se deslizaba de pies primero hacia un embudo de maíz giratorio. Le gritaron a Wyatt, quien se levantó de su deslizamiento y se aferró al maíz en movimiento para intentar subir.
Wyatt gritó desesperado pidiendo ayuda para escapar de la arena movediza. Aunque les habían dado advertencias claras sobre moverse hacia el centro del grano, en cuestión de segundos, ambos chicos tomaron una decisión. Avanzaron rápido y se lanzaron para atrapar a Wyatt antes de que el maíz lo tragara por completo. No pudieron meter las manos bajo sus brazos para evitar que se deslizara más. Estaba enterrado hasta las clavículas en el maíz. Esa cantidad de grano ejercía más de 500 libras de presión, paralizándolo como si estuviera encerrado en concreto. Wyatt se cubrió la cara con las manos, intentando proteger un poco de aire para respirar. La agitación siguió y él se deslizó más abajo, hundiéndose bajo la superficie en solo 20 segundos más. Tan pronto como Chris vio que los chicos se habían lanzado para salvar a Wyatt, corrió por la escalera para alertar a MJ y Matt sobre lo que estaba pasando. En solo 60 segundos, Wyatt pasó de estar de pie sobre una colina de grano a estar completamente sumergido. Ahora estaba a merced del poderoso flujo de maíz. Will y Paco estaban hasta la cintura en el remolino de maíz, sin nada a qué aferrarse para evitar su destino. Wyatt estaba enterrado muy cerca de la superficie y era repugnante. Eran totalmente impotentes. De pronto, el fuerte rugido del sinfín cesó. Chris le pidió a MJ apagarlo porque Wyatt se cayó. Paco tenía el pecho cubierto y Will la cintura con maíz. Gritaron pidiendo ayuda, y Matt subió frenético por la escalera para mirar por la escotilla del contenedor 9MJ. Ya había llamado al 911 y envió a todos los trabajadores allá. Matt intentó quitar algo del maíz con una pala, pero fue inútil. Sabía que la ayuda venía, pero los chicos seguían hundiéndose más, con el maíz llegando hasta la barbilla de Paco. Ahora sus brazos estaban atascados, y solo una mano, apenas por encima del último montón de grano. Will sostenía la mano de Paco y limpiaba el maíz que se deslizaba de la boca de Paco. Vivía una pesadilla, enterrado hasta el cuello y sin poder ayudarse. Cada asentamiento arrojaba más maíz a su cara. Él lo escupía al intentar hablar y rogaba que lo salvaran. Paco pidió a su mejor amigo que cuidara a sus hermanos. Solo quería verlos graduarse. Y ahora estaba siendo aplastado por un peso insuperable. Los rescatistas habían llegado y empezaron a subir a la cima del contenedor. 9 Matt bajó a los controles y decidió abrir el sumidero exterior. Creí que esto ayudaría a quitar algo del maíz de los bordes que les caía encima. En cuanto el sinfín empezó a moverse, el maíz comenzó a salir. De los 3 sumideros, Matt había olvidado cerrar los otros 2 agujeros. Cuando los rescatistas llegaron arriba del contenedor, vieron que el movimiento hundía más a los chicos en el maíz. Gritaron que detuvieran la barrena de inmediato. Mientras el maíz se asentaba, Paco rezaba el Padre Nuestro, escupía y se ahogaba con el maíz. Sus manos estaban atascadas y ni siquiera podía cubrirse la nariz y la boca. Estaba a merced del grano que se hundía. Incluso cuando los rescatistas entraron al silo, él se hundió y solo era visible la parte superior de su cabello. Por solo unos segundos más, el brazo de Will quedó atrapado bajo el maíz, con la mano de Paco fuertemente agarrada a la suya. Se apretaban con desesperación, pero Will se deslizaba más abajo en medio del caos. Los rescatistas apenas empezaban a rodear el maíz para tratar de llegar a Will. Todo avanzaba rápido y de pronto sintió que Paco aflojaba el agarre. El peso del maíz era insoportable y no podía mover nada enterrado bajo él. Los brazos de Will estaban atrapados y solo se veía la parte superior de su rostro entre el grano. Will acababa de ver a Wyatt y Paco desaparecer bajo el maíz y ahora él también enfrentaría ese destino. Tom Cravata, uno de los rescatistas atado a una cuerda de seguridad, pudo arrastrarse hasta Will. Él movió el maíz y envió una aterradora ola de granos hacia el rostro de Will. Pero Tom tenía el equipo esencial para salvar vidas, una simple cubeta de 5 galones. Había un agujero en el fondo y él bajó la cubeta, cubriendo la cabeza de Will. Mientras él gritaba y escupía el maíz de su boca, Tom metió la mano en la cubeta y apartó el maíz de la boca y la nariz de Will. En ese momento, Will comprendió que podría sobrevivir. Estaba seguro de que iba a morir asfixiado por el maíz tan solo unos segundos antes. Su boca estaba libre para aspirar aire, pero sus pulmones estaban comprimidos por cientos de kilos de presión. Su capacidad para inhalar y respirar se estaba desvaneciendo. Por fuera se cortaron triángulos en las paredes metálicas del silo para permitir que el maíz fluyera lejos de los chicos enterrados.
Los rescatistas ingresaron rápido con equipo estándar para rescate en silos de grano. Se usaron paredes metálicas para formar un cilindro alrededor del trabajador atrapado. Esto ayudó a aislar el maíz cerca de su cuerpo y evitó que más grano lo enterrara más profundo. Colocaron los escudos con cuidado, pero enfrentaron un problema devastador. El cuerpo de Paco estaba tan cerca de Will que no podían aislarlo sin apretar a Paco. Dentro del cilindro, Will tuvo que sostener el cuerpo sin vida de su amigo mientras intentaban sacar el grano del cilindro. Cuando hubo espacio suficiente, sujetaron a Will con un arnés para sacar su cuerpo agotado del silo. Tomó 6 horas liberar a Will de su atrapamiento. Tras 6 horas retirando maíz del silo, hallaron los cuerpos de Wyatt Whitebread y Alex Pacus. Las autopsias confirmaron muerte por asfixia mecánica. No podían expandir sus pulmones para respirar. Habrían perdido el conocimiento en 2 minutos y tendrían muerte cerebral en 5 o 6 minutos tras ser absorbidos. Incluso la respuesta más rápida no habría podido llegar a Wyatt a tiempo si las cosas se hubieran hecho de manera diferente. No se sabe si Paco también podría haber sido rescatado. Los equipos de rescate especialmente entrenados hicieron todo lo posible con una velocidad increíble para salvar a los chicos. Si hubieran estado usando los arneses de seguridad con cuerda, requeridos por Occupational Safety and Health Administration, que no les fueron proporcionados, tal vez habrían evitado esta trágica muerte. Cada año, docenas de agricultores y trabajadores mueren en accidentes trágicos y en gran parte prevenibles en silos de grano.